Hola amigos, en la presente línea de tiempo se propone hacer una evolución histórica sobre las políticas en el marco de la educación inclusiva a nivel internacional y nacional. Damos inicio a esta línea de tiempo en el 1800. A inicios del siglo XIX nace la Escuela de Educación Especial Pilipinia. En Francia, a finales del siglo XVII a inicio del siglo XIX, Pinel, un médico francés, revolucionó el tratamiento de las personas con enfermedades mentales. Al término de inclusión, nace en el año de 1809 con la pedagogía crítica. Con convenio a este empezó a llevarse a cabo a partir de la constitución de los sistemas educativos nacionales, producto de la Revolución Francesa a inicio del siglo XX. Predominaba un enfoque médico de la discapacidad, lo que llevaba a la segregación de los estudiantes con discapacidad en instituciones o aulas especiales. Ya en el año de 1861 se dieron algunos avances de la educación especial de la mano de Georges y Dan. Sacaron a la luz la pedagogía curativa, un hito importante en el surgimiento de la educación especial como un campo diferenciado. En el año 1867, en México se funda la Escuela Especial para Sordos. Esta se funda para dar respuestas a las necesidades educativas de personas con alguna discapacidad. En el año 1900, en Francia, se fundó la Sociedad Libre para el Estudio Psicológico del Niño, liderada por Wilson y Winnie, con el objetivo de aplicar la psicología experimental a la educación. Bin se destacó por crear los primeros tests de inteligencia, impulsando una pedagogía centrada en el desarrollo individual del niño. Ya en 1901 se inaugura en Bruselas la Escuela de Ovidio de Groy, escuela en donde a partir de su concepto de normalidad de la época determinada a los estudiantes como retrasados y anormales, conceptos en que en la actualidad pues no son los más adecuados para referirse a los estudiantes. El caso importante para destacar en esta época es que se empiezan a ver los primeros picos de avance de la psicología cognitiva. Ya para el 1907 vemos un salto gigantesco y vemos la primera vista del concepto de inclusión a través de María Montessori, donde se funda por primera vez una escuela con esta metodología, modelo pedagógico, que aparece aproximadamente en 1898. Ya para el 1922 vemos que en Múnich que tenemos en cuenta estas condiciones o estas situaciones dentro de las escuelas, y se da por primera vez un congreso organizado de pedagogía terapéutica que crea la Asociación Internacional de Pedagogía Curativa o Terapéutica. De ahí saltamos nuevamente a 1948 con la Declaración Nacional de los Derechos Humanos, en donde se ratifica a través del artículo 26 que la educación es un derecho humano y fundamental. En Colombia vemos cómo este hecho de 1948 tuvo un auge gigantesco, en donde se crea la Institución Nacional para Ciegos y Sordos, INI y INSOL, con el decreto de 1955,
donde el objetivo era garantizar que las personas ciegas y sordas pudieran entrar. En este modelo educativo ya para el 1965, pues las Naciones Unidas realizan la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Aquí es donde vemos un auge importante del concepto de inclusión, porque empezamos a ver cómo en 1973 se fortalece la Declaración Universal de Derechos Humanos. Desde 1948 se había establecido el derecho a la educación para todos. Sin embargo, es en 1973 donde este principio se consolida como fundamento importante. Luego, en 1982, en España se crea la Ley de Integración Social de Minusvalía, donde este decreto propone medidas para el desarrollo de un programa de integración escolar de alumnos con minusvalía en centros educativos ordinarios, teniendo esto un impacto significativo en la política con discapacidad. En 1990, en Yatein, Tailandia, lugar donde se llevó a cabo la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, declara que todas las personas están en condiciones de aprovechar todas las oportunidades educativas, lo cual tuvo un gran impacto en la política de educación a nivel mundial. En 1991, la Constitución Política de Colombia convirtió un hito fundamental en la historia del país, estableciendo principios de derecho que impactaron significativamente en la concepción del desarrollo de educación, logrando un impacto general en las políticas públicas. En 1994, en la Declaración de Salamanca de UNESCO, se establece atención colectiva de niños con necesidades educativas especiales para aquellos con discapacidad, considerando que todos los niños y niñas deben tener una educación de calidad, teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje. En Colombia, el 8 de febrero de 1994 se establece la Ley 115, Ley General de Educación, que establece que la educación es un proceso de formación personal, permanente, cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Continuando con la línea del tiempo que nos presenta nuestro compañero César, nos vamos hacia el año de 1996, donde se establece el decreto 2082, el cual reglamenta la organización y prestación del servicio educativo para la población con limitaciones de orden físico, sensorial, psíquico, cognitivo y emocional. Y también para las personas con capacidades o talentos excepcionales. Pasando al siglo XIX, encontramos muchos avances importantes. En el año 2002 se promulga la Ley 762, que aprueba la Convención de la OEA de 1999, cuyo objetivo es la prevención y todas las formas de discriminación contra la persona con discapacidad. Además, se propicia su preintegración en la sociedad. Luego encontramos el año 2006 que surge en Colombia la Ley 1098, conocida como el Código de Infancia y Adolescencia, que en su artículo 36 nos garantiza la gratuidad educativa para todo niño o niña o adolescente con alguna discapacidad. Luego vemos que en el año 2009 se emiten dos normas importantes. En primer lugar, el decreto 366, que reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico en el marco de la educación inclusiva. En segundo lugar, tenemos la ley 1346, mediante la cual Colombia comprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Asimismo, luego, el 2019, la UNESCO celebra en la ciudad de Cali, Colombia, el Foro Internacional sobre la Inclusión y la Equidad en la Educación, denominado Todas y Todos los estudiantes cuentan contribuyendo al desarrollo de políticas más incluyentes en nuestro país. Finalmente, en el año 2021 se trabaja en la política pública de los entornos escolares, en donde estos trascienden las fronteras de las instituciones educativas, involucrando a las familias, las organizaciones sociales y el sector productivo. Muchas gracias.